En pocos instantes empezamos. En pocos instantes empezamos. En pocos instantes empezamos. En pocos instantes empezamos. La ciudad duerme, las calles inertes, las marquesinas silentes, los espacios vacíos, mientras la mente, las manos, el cuerpo, las voces creaban en una carrera en contra del tiempo. El tiempo, ese tiempo en que la inspiración era el alimento. La ciudad despierta poco a poco. Está ávida por experimentar lo que quizás dejó en espera. Un concierto, una expo, una lectura, una muestra dancística, quizás aquella obra de teatro de su grupo favorito. Y se promete nunca más dejar de alimentar su alma. La ciudad estaba en descanso, pero la creación no. Hay mucho que contar y vivir. Y estamos aquí para eso, para desconfinarte, todos los jueves a las 20 horas. Empezamos. Alcemos el telón. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas a Idearte, una producción de Sinergia a través de Ideas Ecuador. Estamos nuevamente con ustedes, como casi todos los jueves, con invitados muy especiales. En esta ocasión, pues, se trata también de la movida cultural con mi querido amigo Carlos Vaca. Él es curador, artista plástico y también coordinador de la red de gestores culturales independientes de Guayaquil. Te quiero dar rápidamente la bienvenida porque de verdad el tiempo se nos va a venir corto para conversar de tantas cosas. Querido Carlos, bienvenido. Hola Martita, muchas gracias por invitarme a tu espacio y bueno, compartir un poco con la gente de las diferentes actividades culturales. Sé que ya has tenido algunas personas dentro del medio, dentro de este espacio, así que bueno, pues aquí estamos para compartir y tener un diálogo que yo siempre digo, los diálogos, dependiendo cómo son, siempre son enriquecedores. Muy bien, sí, justamente habíamos tenido, por ejemplo, Nata Caseda, Osvaldo Valencia, Mr. Soul Train, también habíamos hablado y habíamos
de alguna manera compartido el festival y Memorias de la Calle Córdoba. Así que en realidad han sido programas muy enriquecedores y ahora pues te tenemos a ti para hablar también de la movida cultural en Guayaquil y en la parte sur del continente, pues sé que has viajado también mucho por esos lados. Ujú. Curador, quiero que nos expliques un poco, ¿no? Porque de repente la gente, ¿qué es el curador de arte? Bueno, el curador de alguna manera es la persona que da guía o forma a una muestra de arte, sobre todo de arte contemporáneo, ¿no? La figura del curador no es una figura que se ha dado desde hace mucho tiempo, es más bien algo más reciente, por decirlo así. De alguna manera se encarga de todo lo que podría manejar las exposiciones, tiene un eje temático, tiene un concepto, entonces es la persona que de alguna manera designa o ve los artistas, y más que los artistas, yo creo las obras, para seleccionar para una muestra. Si, por ejemplo, menciono, puede tener un eje político, la muestra, si tiene alguna temática social, si tiene alguna temática filosófica o de diferentes vertientes. Entonces, lo que hace el curador en ese caso es elegir las mejores obras que se adaptan a ese concepto. Entonces, y es un diálogo que tiene entre el curador y el artista, ¿no? Entonces, es un mutuo acuerdo donde se llega a ver la mejor obra que se destaque y mantener sobre todo un equilibrio, cosa que a veces no es fácil porque más allá del tamaño que puede ser chiquitas o grandes unas obras, puede ser en pintura, puede ser en performance, puede ser en video, puede ser en arte instalación, o sea, arte objeto, qué sé yo, hay muchos formatos, ¿no? Fotografía. Se trata de que la muestra en sí tenga un equilibrio y que una muestra tanto como otra no opaque, sino que mantenga un diálogo continuo de lo que se quiere interpretar justamente con ese concepto de lo que está basado en la muestra, ¿no? Entonces, y puede ser diferentes formatos como he mencionado. Entonces, es un trabajo que requiere, yo creo, mucho, tener un conocimiento, yo creo, de lo que está pasando en la escena local, sobre todo en arte, a nivel nacional o de afuera. Bueno, pues dado las redes hay mucha mayor facilidad para ver muchos trabajos y básicamente eso vendría a ser lo que es un curador. Lo digo muy brevemente porque se puede extender. Claro, claro, curador de qué obras de repente o de qué eventos hayas tenido aquí en el Ecuador, quizás también fuera. Sí, bueno, de hecho yo retomo la curaduría porque primero y antes que nada soy artista plástico, gestor cultural, tallerista, bueno, la verdad es que a mí lo que me gusta del arte también son meterme un poco en las diferentes áreas donde se desarrolla diferentes personas, no solamente el artista, porque el artista, digamos, es como que el puntual del iceberg, pero más abajo hay mucha gente trabajando, entonces, para hacer una muestra, una exposición, no solamente es una cuestión del artista, o sea, trabajan los directores de museos, los curadores, los artistas, los museógrafos, los comunicadoras, las diseñadoras gráficas, una imprenta, o sea, hay un sinnúmero de factores que conforman esto. Entonces, la curaduría como tal, yo retomo después de algunos años. eh, yo estuve realizando algo en el pasado con Javier Lund que se llamó Todo por un George, que es todo por un dólar. Eso es un proyecto que lo manejé junto con él 5 años, desde el 2008 hasta el 2012, si no me acuerdo bien. ¿Sí? Entonces fue una muestra que se basó en el dólar, ¿sí? En ese tiempo ya habíamos tenido un poco más de 8 años o 10 años de dolarización. Entonces, el reto fue ahí que los artistas, tanto de diferentes formatos, sean pinturas, en arte objeto, o en fotografía, o en video, que hubo muchas obras, de una interpretación de lo que podría ser el dólar, más allá del valor económico, ¿no? Puede ser algo simbólico, podría ser, fue cosas de cuestiones que tenían que ver de pronto con cuestiones políticas. Entonces, yo creo que fue un reto y descontextualizar un poco también lo que vemos todos los días, porque al final un dólar lo utilizamos todo el mundo a cada rato Es y de parte. diferentes formatos, ¿no? Entonces, eso.
Muy bien. También me gustaría conocer, tú has estado en algunas movidas culturales, por ejemplo, en el sur del continente, has viajado a Chile, has viajado a Argentina. ¿Nos puedes comentar un poco acerca de esa experiencia en estos países? Bueno, en realidad sí, yo estuve el año pasado, 2009, tuve la oportunidad de ir a Chile y Argentina, a hacer unas ponencias justamente de los diferentes proyectos que he tenido, incluido Todo por un George y otras cuestiones a modo personal que durante casi todo el tiempo he desarrollado como artista, ¿no? Y como curador de alguna manera con Todo por un George, obviamente. Entonces, yo he estado ahí muy vinculado, sobre todo con el arte contemporáneo, que es básicamente el arte que se desarrolla en este momento, y presenté ponencias referente a mi trabajo como mencionado y también di un pequeño taller de creatividad, ya que yo también he trabajado anteriormente en esas áreas, justamente el hecho de poder dar a conocer a la gente y bueno, la verdad es que fue bastante interesante. Fue también hacer una exposición a Santiago, una exposición colectiva de artistas contemporáneos del Ecuador, entonces de diferentes partes, ¿no? Del Ecuador. Eh, y básicamente después de eso nos fuimos a Valdivia a dar una ponencia a la Universidad Austral de Valdivia. Después fuimos al Centro Cultural Anexo, que pertenece a la Municipalidad de Mendoza. Entonces hay también de una ponencia referente a los trabajos y procesos que he dado. Entonces, básicamente eso fue lo que realicé el año pasado. Este año iba a viajar a Polonia, a Varsovia, por una muestra colectiva en la que no estaban como curador, sino como artista invitado para presentar una obra, ¿sí? Entonces, pero con todo lo que sucedió en el transcurso de este año, de hecho, eso ya tenía fecha, que era el 5 de junio, pero cuando empezó en marzo yo le veía muy difícil de que se podía dar por obvias razones que ya todos conocemos. Entonces quedó tentativamente para el próximo año. Y bueno, pues eso sería como el viaje de afuera del país que tendría que hacer, como el que más a mano lo tengo, ¿no? Muy bien, sí, y bueno, vamos ahora a nuestro terreno, que es Guayaquil. Pues antes de la pandemia, la movida cultural igual, creo que ha tenido sus avances, pero también quizás un poco sus tropiezos en el camino. Tú has estado en la parte sur del continente y te has dado cuenta cómo ha sido esta movida cultural. ¿Qué nos hace falta a nosotros acá en Guayaquil para tener ese dinamismo que hay en otros países? Bueno, yo creo que no estamos tan mal, te cuento. La actividad por parte de los artistas la hay. O sea, con COVID, sin COVID, o con lluvia, con truenos, con sol, qué sé yo, los artistas siempre realizan cosas. O sea, y eso es lo interesante porque no necesariamente las situaciones adversas o las más plácidas o las más fáciles nos hacen realizar cosas. Yo creo que en general muchos factores o muchas ideas o muchas obras se generan de diferentes tipos de índole. O sea, enumerar son muchas razones, son muchas formas de que los artistas lo pueden interpretar. Pero más que nada, yo entendí que la parte burocrática o administrativa de las instituciones culturales o artísticas de estos países, pues te da mayor facilidad y una puntualidad referente a los pagos, ¿sí? Hablo en el caso de Chile, que hay fondos concursables, igual como lo hubo aquí. Bueno, no sé, este año ha sido bastante abstracto eso en el caso de Ecuador, pero en el caso de Chile lo hay también. Entonces la gente aplica estos proyectos que son de diferentes, para diferentes propuestas, pueden ser desde exposiciones, desde viajes, desde proyectos, desde talleres, o sea, hay un sinnúmero de cosas que igual uno en Ecuador lo realiza. Pero la gran diferencia de allá a acá es que allá te pagan el dinero a la entrada, ¿sí? Obviamente tú darás todos los informes que te pidan, los escritos, los registros fotográficos de video, qué sé yo, todo eso es que habitualmente te piden ya una vez terminado el proyecto o la propuesta, ¿no? Entonces, aquí no sucede eso, aquí es como hay una
tremenda distanciamiento entre un lado que uno puede ejecutar y que tiene que tener sumamente la responsabilidad para hacerlo, y otro es muy diferente el hecho de que no te dan punto a la plata. Entonces, no es una cuestión netamente, yo no he participado en este tipo de proyectos o propuestas. Con el Ministerio de Cultura he participado en un par de cosas que me han llamado, ¿sí? Puntuales. Puntuales, pero digamos que en el caso de gente que ha ganado los proyectos y no les han pagado en el momento, les han pagado un año después, o año y medio, 2 años, no sé, es una cosa que, que no es profesional. O sea, yo Por ese supuesto, tipo de y cosas, eso es lo que me refería cuando te hablaba acerca de los tropiezos que tienen de repente nuestros artistas, gestores colectivos, ¿no? En el camino, porque no es el tema simplemente de querer hacerlo. También se necesita justamente ese apoyo del Estado, de las autoridades locales, de la misma comunidad, ¿no? Porque el simple hecho de tener o hacer un evento y esperar que la gente vaya y a veces no llegan las convocatorias a la gente, entonces ahí vienen a veces estos tropiezos a los que yo me refería, ¿no? Que en otros lados quizás la gente es más nacionalista, inclusive, chuta, es nuestro artista, vamos a apoyarlo. Creo que sí, todavía nos falta un poquito más de esta cultura de público sí, sí, aquí o aquí exactamente. en el Ecuador. Sí, lo que tú dices es real. Mira que la otra vez conocí a Rodrigo Alonso, que es un curador argentino que estuvo acá por el Salón de Julio, hace 2 años, no me acuerdo bien. Es un curador reconocido argentino. Él fue el último curador que representó a Argentina en la Bienal de Venecia, y presentó lo que había estado curando para la Bienal de Venecia, y creo algo muy anterior. Lo que me di cuenta es que estas obras e instalaciones magnánimes, inmensas, me quedaba loco. O sea, para hacer obras, un artista que haga unas esculturas inmensas que están encementadas de una manera no tan definida y a la vez como futurista, pero también como muy, muy apocalíptica de alguna manera. No me recuerdo el nombre del artista, pero es muy reconocido y es sumamente joven. Y bueno, pues presento de él y de otros artistas más contemporáneos argentinos, Leandro Ehrlich, si no me acuerdo bien, Guillermo Cuitca, no sé, hay muchos artistas contemporáneos argentinos. Y yo me sorprendí del nivel de los artistas de hacer estas mega instalaciones, estas puestas. Entonces, lo que yo entendí, y le hice la pregunta, o sea, Rodrigo, lo que yo puedo entender y ver es que en la Argentina, para hacer este tipo de obras, o sea, se necesita todo un equipo humano, no solamente uno. Porque para hacer todas esas cuestiones se necesitan primero grandes presupuestos, ¿sí? Un gran equipo de producción para realizarlo, esa obra, ¿no? O sea, si son obras gigantes, o que son muy sofisticadas de alguna manera, requiere mucha gente que trabaje, ¿no? Entonces, auspicios, puede ser auspicios privadas o auspicios del Estado. El mismo curador trabaja, en ese caso, Rodrigo Alonso, con los artistas. Entonces, y me dice, sí, es verdad. O sea, yo digo, para conseguir ese nivel de trabajo, que más allá que es una labor del artista, es una labor de mucha gente. Entonces, eh, y yo le pregunté, Rodrigo, ¿y la Argentina qué exige a sus artistas? Pues, o sea, que cada vez mejoren, que cada vez representen bien al país, porque al final, cuando hay estas instancias culturales o artísticas, uno representa al país, ¿sí? De cosas muy pequeñas a cosas más grandes. Hablo en un contexto general, ¿no? O sea, el arte en música, en danza, en artes plásticas, en literatura, porque forma parte de nuestra idiosincrasia también realizar este tipo de cosas, y uno es un representante. Entonces, él supo darme a entender eso, y Argentina, bueno, es un fuerte referente a nivel mundial de arte y de cultura. Es sumamente fuerte ir a Buenos Aires y ver todo el nivel cultural que tiene. El nivel cultural en las calles, porque tengo entendido que justamente hay calles enteras en las que tú puedes encontrar gente pintando, gente en un baile, o sea, Ajá, expresiones artísticas, un así es. saxofonista, y en realidad es muy agradable. Si no me equivoco, es la calle Florida de allá de Sí, Argentina, que también es muy sí, popular en estas acciones. Y eso es lo que le falta. Por ejemplo, Guayaquil es espectacular, las calles como para poder tener este tipo de expresiones, pero
necesita en realidad ese apoyo. Claro, entonces yo creo que, o sea, gente con cosas y con ganas de hacerlos hay. El problema siempre son los presupuestos. Ese es un principal problema. Entonces yo siempre he visto que la parte de la alcaldía debería abrirse más a un diálogo real, a un diálogo que en verdad conjugue muchas aristas de los que formamos Guayaquil, ¿no? Formamos muchísima gente. No solamente los artistas, sino que los artistas de alguna manera tienen una vivencia general como un ciudadano más, ¿sí? Enfocado a esta área, ¿no? Entonces yo creo que el aporte puede ser de múltiples formas y la que gana es la imagen de la ciudad, ¿sí? Yo tomo la imagen de Santiago, de Buenos Aires, sobre todo porque hay mucha actividad. Entonces, más en Buenos Aires, o sea, es conocida, como he mencionado, capital mundial de cultura, y eso llama mucho la atención a nivel internacional. Entonces, no creo que en Guayaquil no hay referentes. O sea, en Guayaquil tenemos nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestras formas de expresividad, nuestra forma de hablar, de tener un acento, nuestra comida, o sea, tenemos un sinnúmero de factores que justamente estaba hablando con Ricardo Borges ahora temprano, a la hora del almuerzo, y me dijo muy puntualmente que sí, o sea, estamos hablando justamente de estos casos y de Guayaquil, cómo se puede fomentar como una plataforma que a nivel internacional se podría hacer aún más. Claro, claro, Sí, porque el tema de peatonizar justamente la 9 de octubre, lo que más vemos en realidad, que lo he visto, son restaurantes, ¿no? Pero sin embargo sí hace falta esa movida artística cultural. Es más, ahora en la pandemia mucha gente que tiene dotes artísticas, saxofonistas, violinistas, mujeres, hombres que cantan ópera, estaban en la calle pidiendo dinero, o sea, estaban dando su talento y a cambio pues pedían unas monedas. Qué bien sería, ¿no? Regularizar este tema, este sistema para dos cosas, ¿no? Ayudar a la imagen de nuestra ciudad y permitir que los artistas también de alguna manera tengan su sustento, pero ya de una forma quizás más organizada, justamente. claro, claro. Entonces yo veo de una manera en que se puede accionar muchas cosas. O sea, yo veo que si digo que este momento es como que de alguna manera yo diría que uno puede ser más accesible, mucho más dado a poder entablar diálogos con entes municipales o gubernamentales sobre diferentes actividades que se podrían hacer. Y yo que creo que para esta monotonía con la que vivimos, unos más llevaderas, otros no las tienen tan llevaderas y otros las tienen imposibles de sobrellevar. Esa es la realidad. El arte es un aliciente, el arte es un paliativo y eso es enriquecedor porque en estas horas que son complicadas, como humanos que somos, eh, a mí en lo personal, yo que soy artista visual, me llama mucho la atención cuando veo en Instagram o en, qué sé yo, en YouTube o exposiciones o obras. A mí en lo personal me relaja mucho, ¿no? Más allá de yo crear y hacer la mía, la obra personal que también conlleva una concentración. Entonces, eh, el arte en un contexto Es el general, acompañamiento que tuvimos en la pandemia, que hubiera sido de pasar la pandemia sin escuchar un buen tema, un buen músico, un buen concierto, recrear la vista, ¿no? Con diferentes expresiones sí, artísticas también de artes plásticas. Es decir, el sí, arte es intrínseco en la humanidad y esto pues deben de tomar en cuenta en realidad el Estado, las autoridades locales y la comunidad, sí. sí, o sea, no, no creo que tiene que ser una cosa complicada o para cierto grupo de gente, o sea, hay cuestiones que no necesariamente lo popular puede llegar a ser burdo, como a veces se piensa, ¿no? Lo popular también, el arte popular tiene su reflejo y su entendimiento en el sentido de que lo puede manejar de una forma coherente que refleje lo que somos, ¿no? No creo que sería, yo quiero reflejarnos o tener ideas de otros lados y no valorar lo propio, es como que primero uno se tiene que situar, por más universal que uno sea en estos tiempos, ¿no? Yo Por más creo al menos, globalizado que estemos. claro, yo creo al menos que uno tiene que tener bien definida su identidad como de una localidad o de un país,
más allá de un nacionalismo barato que podría ser algún comentario muy liviano, podría ser representar, o sea, tenemos esa capacidad, yo creo, para darnos. Y eso es lo interesante, cómo podemos interpretar. Mira, y hablando de esto, me acuerdo que en marzo, sí, cuando reventó esto, alrededor de aquí de mi casa no escuchabas nada. Era un silencio sepulcral, ni el perro que ladraba. Y yo decía, ¿cómo es posible que Guayaquil, que es una ciudad bulliciosa, que es una ciudad alegre, que es una Dinámica. ciudad que escuchas música de las casas, no escuchabas nada? O sea, hubo como casi un mes, si no un poco más, que no escuchabas nada. O sea, era un relax, pero a ratos medio macabro, medio tenebroso. Te daba miedo, exactamente, era un Era una silencio que te cosa daba muy miedo. rara, era muy extraña. Yo como artista te hablo, o sea, a mí en lo personal me nacieron muchas ideas, ¿no? De escribir, anotar, la cabeza se me puso a mil, o sea, y de ahí comencé a generar una muestra que todavía sigue en curso, que se llama Tiempo de Venir, que es la que estoy curando actualmente. Entonces, Bueno, de esa, ¿qué tal te parece si lo conversamos más adelante? Nos vamos a ir a un claro. breve corte con una cartelera cultural para que nuestros amigos sepan qué hacer, a qué actividades asistir de manera virtual o presencial este fin de semana. Ya regresamos. Sinergia presenta Cartelera Cultural. Te invitamos a conocer actividades y eventos del quehacer cultural en Guayaquil. Octubre. Las fiestas de Guayaquil se celebran con arte y cultura. Zona Escena te invita, en el marco de Fragmentos de Junio, a las Residencias Artísticas 2020, un intercambio cultural con expertos de México, Argentina, República Dominicana. Conoce los detalles de este encuentro internacional de danza en www.fragmentosdejunio.com. Teatro Sarao presenta Diario de un Loco, con las actuaciones de Lucho Muecay y Marina Salvarexa. Este fin de semana adquiere tus entradas en Ticket Show o en la boletería del Teatro Centro de Arte. Para público adulto, este 2 de octubre a las 20 horas, Sabores y Confines, desde Colombia, Carolina Rueda, en las cuartas Jornadas Internacionales de Oralidad y Docencia. Separa tu butaca en www.corpoimaginario.com. Espero te haya gustado la cartelera cultural. Si eres artista, gestor o parte de un colectivo y quieres compartir tus actividades, escríbenos al mail que aquí compartimos. ¡Hasta la próxima! Bueno, nuevamente con mi querido Carlos Vaca vamos a retomar estos temas interesantes, lo que estuvieron trabajando también en pandemia, Tiempo de Venir, que también los estuve siguiendo, y aparte en Idearte, pues también la cartelera cultural se hicieron algunas menciones. Carlos, cuéntanos este proceso. Bueno, que como he mencionado, Tiempo de Venir nació en marzo, a raíz de que empezó esto en Guayaquil. Me puso la cabeza a mil y comencé a generar, me vinieron ideas, tuve visiones, de hecho realicé una obra que no he terminado, que está ahí stand-by, pero bueno, pero como curador me dio el guión suficiente y escribí un texto referente a Tiempo de Venir, que tiene que ver como a la deriva, ¿no? Este es un tiempo a la deriva, ¿sí? El devenir es algo que se acerca, pero que no es un término griego. Entonces, y este es un tiempo real, porque me di cuenta que el mundo de alguna manera cambió. Y la generación de un tiempo murió y estamos en otro. Filosóficamente hablando también, o sea, ha habido muchos contextos totalmente diferentes con los que ya no contamos. Yo a veces hablaba a mi mamá es una generación de hace 50 años atrás, y yo le decía, mamá, el mundo actual ya no es así. El graduarse del colegio era lo más increíble, graduarse en la universidad es como un doctorado, ahora es como un PhD. Y te graduabas sea de médico, de abogado, y trabajabas generalmente en una institución, y seguías trabajando toda tu vida prácticamente. Ahora ya no sucede eso. Ya no sucede, no solamente ahora el COVID, sino tiempo atrás.
y la economía es mundial. Antes era una economía más bien individual, por decirlo así. Entonces, lo que afecta a uno afecta al otro. Entonces, hay muchas variables que han cambiado. Entonces, y con esto Claro, reafirmo. en este comportamiento, ¿no? De repente la generación X, que somos nosotros, que estábamos acostumbrados más al contacto humano, al abrazo, al tomo. Los chicos, en cambio, los de las nuevas generaciones siempre han sido el tema de la tecnología y su contacto y amistad y demás ha sido siempre a través de los aparatos. Quizás para muchos no fue tan traumante el tema de la pandemia, como quizás para nosotros que estamos acostumbrados a Ajá. salir, a irnos al teatro, irnos a un evento, un concierto, ¿no? A ir a la culata con los amigos, por ejemplo, y pasar un buen momento. Entonces, sí, o sea, estas nuevas normalidades nos han golpeado muy fuerte a algunas generaciones. A la nuestra, por ejemplo, Sí, yo creo que sí, bastante. exacto. Entonces, el tiempo de venir surge también un poco de eso, ¿no? Y el confinamiento en que íbamos a estar, que los artistas generalmente no nos afecta mucho porque a veces trabajamos metidos y solos. Entonces, por ahí no iba más allá de que sea impuesto, no es porque uno haya tomado esa decisión, ¿no? No la veía. Yo me acuerdo Claro. que me vino un flashback de la película El Ángel Exterminador de Buñuel, donde la gente va a una cena en la casa de un embajador, ¿sí? Esto parecía que era en la Ciudad de México, si no me recuerdo bien, y cenaron todo eso y por alguna razón no podían irse de la casa y vivían confinados algunos días. Entonces había esa extrañeza, ¿no? Comenzando que a Buñuel le gustaba mucho el surrealismo, ¿no? Entonces eso tiene que ver un poco con ese tipo de interpretaciones. Y no partían, no podían, y llegaron un momento en que se pelearon ya el hostigamiento, La la convivencia, estar en convivencia todo. era ya muy tediosa. Entonces por poco ya se comían entre ellos, o sea, llevan llegando a esos niveles. Y me pareció extraño esa película, que hasta ahora me parece extraña, por eso me interesa mucho, y lo que estaba pasando en aquel momento. Entonces, me parecía, era una sensación bastante extraña y rara que vivíamos. Entonces, todo eso influyó que yo realice una obra personal, que es lo que también es básicamente lo que estoy haciendo con esta serie, Los Volcanes como Aflicción Social, que se llama eso. Pero como curador de la muestra de Tiempo de Venir, invité amigos, ¿no? A colegas con obras que incluso artistas que no conozco personalmente, pero que me gustan. Entonces, yo vi que podrían perfilar ciertas obras e interpretar un poco el momento vivencial y el proceso creativo que han tenido gente hasta ahora. O sea, te estoy hablando de hace 8 meses. Y eso no se termina, o sea, yo sigo coordinando muchas cosas, no solamente como curador, también cuestión de comunicación, eh, teniendo diálogos con los artistas. Hay artistas que se me han perdido un par de meses, no se contactaban, yo dije, les pasó algo, y después reaparecen, se cambiaron de casa otros, otras se enamoró, o sea, ha habido de todo, ¿no? Me han cambiado las obras, o sea, Situaciones diversas. situaciones diversas justamente, ¿por qué? Porque yo entendí que iba a suceder esto. ¿Sí? Entonces, digamos que hay gente que me dice, Carlos, tú tienes mucha paciencia. Sí, puede ser, obviamente, pero yo me logro a poner en lo que ya iba a suceder. Entonces, esta curaduría y esta muestra que espero algún momento se concrete ya supuestamente en este mes de octubre en el Museo Naín Isaías, pero eso toca ver dependiendo de muchos factores. Si hay un rebrote, si las mismas instituciones del Ministerio de Cultura dan apertura para los museos, o sea, hay un sinnúmero de cosas que ya no dependen de mí, ¿sí? Yo puedo manejar hasta un momento, pero otros son cuestiones al azar. Y yo creo que bajo esta situación que vivimos todos, porque la curaduría es orgánica, como digo, ¿no? Va cambiando, va mutando, se puede dar, no se puede dar. Y vendría a ser también un reflejo de lo que vivimos. Nosotros vivimos en la incertidumbre, ¿no? Los artistas tenemos el doble de incertidumbre que las personas normales. Siempre ha sido así. Que he visto en el Facebook, en ahí Isaías, el trabajo de Tiempo de Venir muy interesante, artistas, cuéntame un poco de los artistas que podemos ver dentro de estas muestras, incluso la pueden ver virtualmente, ¿no? Algunos procesos a través Sí, de ahí Isaías. ajá, sí, ha habido uno, el Naí Isaías, cada cierto tiempo subimos cápsulas de los artistas, entonces les digo a los artistas que hablen durante un minuto máximo
hagan estas cápsulas y presenten un poco el proceso creativo de trabajo que están haciendo o que ya terminaron, ¿sí? En sus lugares habituales de trabajo, donde estén en sus casas o en su taller o en su oficina. Bueno, la realidad no lo sé bien eso, pero bueno, envían. Y explican un poco cómo ha sido este periodo, por decirlo así. ¿Nacionales e internacionales? Sí, son gente de Guayaquil, de Quito y de Cuenca y alguien de Loja, si no me acuerdo bien, algo muy puntual, y gente de Chile y Argentina. Entonces, me toca la parte de alguna manera más tediosa, es pedir las obras de los artistas para que envíen al museo. Yo sé que algunas veces me tocará insistir como mujer difícil a que me envíen, Caramba. envíen, envíen, envíen y envíen. No, eso olvídate, eso yo lo sé, pero bueno, eso es parte un poco del proceso de esto, ¿no? Y los diálogos que he tenido con los artistas, que ha sido muy buena, en realidad no he tenido conflicto, o sea, yo creo que tengo una parte muy buena siendo diplomático, por decir, ¿no? Entonces, pero esta muestra todavía, en realidad, supuestamente es octubre, pero podría ser más adelante, Hay que ver las físicamente. circunstancias, cómo van avanzando y cómo los protocolos van también generándose para los diferentes Exactamente, espacios. exactamente. Incluso yo me pongo a ver el texto que redacté de la muestra, del concepto de la muestra, y hay cosas que ya están en el pasado y hay otras que han venido nuevas. Entonces, yo sabía que eso iba a pasar también. De pronto el texto ya se vuelve algo no obsoleto, pero como que de alguna manera se perdió algo, pero aún se mantiene. Creo que me logro dar a entender, o sea, que no se pierde totalmente. Vigente. Ujú. Entonces, es mutable eso, o sea, nunca me ha tocado esto, la circunstancia está así, pero me gusta también esos retos, ¿sí? O sea, me gusta, yo creo que los artistas tenemos nos metemos en camisa de once varas, ¿sí? A mí me gustan los retos, no me gustan las cosas fáciles. Y para mí esto ha sido un reto para ver cómo, primero plantear algo, un entendimiento personal de los artistas o de los seres humanos, que al final los artistas creo que mencionado somos seres humanos, pero también un momento de reflexión social, filosófico, político, espiritual, o sea, hay muchos factores. Entonces yo les he dicho a los artistas, ustedes tienen que hacer obras que no reflejen muertos, ni ataúdes, ni cosas así, porque los medios de comunicación convencional nos hartaron. Entonces, yo no quiero eso, lo que yo quiero son enfocarme en que la obra hable sobre algo mucho más profundo. O sea, hay muchas cosas debajo, ¿no? Hay muchas cosas. Entonces, que esto aflore es lo interesante. Entonces, esa es la misión del artista, ¿no? Dar a entender una cosa que de pronto está ahí, que está latente, pero no es muy visible, pero que si se revela, nos puede dar un entendimiento, una claridad incluso que puede servirnos. Entonces, yo creo que eso es lo bueno también de este momento, ¿no? Vernos un poco también. Claro, los artistas lo que hacen, pues también en cuestiones de tiempo, por ejemplo, Kino, que falleció ahora el 30 Sí, de septiembre, ¿no? Que es una gran súper. pérdida. Qué Estamos hablando pena. de Joaquín Salvador Lavado Quino. Fíjate Lavado. tú que estaba un poco leyendo, ¿no? El 30 de septiembre muere a los 88 años. Sí, Y ya mayor. Mafalda nació un 29 de septiembre de 1964, es decir, un día antes de su muerte, hace muchos años atrás, nació Mafalda, un día de diferencia. Entonces, esas casualidades. Pero bueno, lo que yo quería destacar era justamente el trabajo de Quino, que ha sido prácticamente atemporal, porque Mafalda se ajusta a todos los tiempos, hablando del Así es. capitalismo, hablando del orden mundial, hablando del machismo, feminismo. Entonces, eso es lo que hacen los artistas también, ¿no? En la medida del tiempo, ¿no? Y se vuelven atemporales, como por ejemplo el Sí, trabajo de Quino. sí, pero justamente por eso, Marta. ¿Y sabes por qué? Porque son las mismas situaciones humanas. O sea, Se repiten puede a veces ser, en ciclos, pero se sí, repiten. sí, pueden ser en otros tiempos, pueden ser con otros factores, pero al final se repiten. Y yo creo que esos son retos que nos hacen no ser ni siquiera un mundo aburrido. O sea, porque yo digo, pensar igual o hacer todo igual, qué aburrido fuera también. O sea, yo creo que las diferencias son las cosas que nos hacen únicos también, pero nos hacen ver un poco también todo aquello que los demás no tienen y nosotros vemos lo que los otros también tienen. O sea,
en el sentido como personas, digo yo, ¿no? O sea, otra cuestión es la parte económica o laboral, qué sé yo, pero son las mismas situaciones. Es Cierto. así. Bueno, vamos ahora a hablar de otros retos, por ejemplo, la red de gestores culturales independientes de Guayaquil, que fue un reto que asumiste hace poco. Y sí, quiero que nos cuentes un poquito el proceso, porque esto comenzó hace muchos años atrás. Entonces, para que la gente que nos está escuchando, que nos está mirando, también conozca un poco qué fue los gestores culturales en su momento y qué estamos haciendo ahora, porque déjenme decirle que soy parte de... Sí, 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 sí. Esto, el GCI empezó hace unos 2015, si no me acuerdo bien. Fue a raíz de que llegué de Quito y bueno, pues me comentaron de que se iba a reunir gestores culturales de la ciudad de Guayaquil, un poco para conocernos y vernos, ¿no? Entonces fue interesante. Yo después regresaba a Guayaquil después de estar 5 años viviendo en Quito. Y para en ese momento me fue muy fructífero y satisfactorio conocer a nueva gente, nuevos espacios, nuevas actividades. Fue como muy refrescante. Entonces, después de eso se hizo unos talleres con ciertos gestores culturales de la ciudad, de diferentes áreas, tanto en la parte artística o musical o de diseño gráfico, qué sé yo, de antropología. Hubo diferentes metódicas que la realidad fue muy enriquecedor y nos gustó. Estuvimos ahí más o menos como un trámite de 2 meses, si no me recuerdo bien. Entonces, Aproximadamente, creo que fue un poquito más porque fueron algunos talleres, de hecho yo solamente falté a uno, uh-huh, pero fueron muchos talleres de diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, lo uh-huh, que es la comunicación, lo que es armar así un es. proyecto, entonces fue muy interesante, enriquecedor. Marina Marcián, creo que es el nombre de nuestra Exactamente, querida amiga que está ahora en España, que fue una de las gestoras exactamente. de este gran movimiento que se hizo y que permitió que muchos gestores culturales nos reunamos en un solo lugar para también poder Sí, intercambiar ideas, experiencias. sí, estuvo Marina Marcián y Marión Calais, Mm. la una española, la otra francesa. Ellas fueron prácticamente las que comenzaron con esto. Cuando ellas ya se regresaron a sus países por diferentes circunstancias profesionales o familiares, qué sé yo, me dijeron a mí que yo tomé la batuta del GCI para darle un seguimiento. Yo la verdad es que me metí en una relación donde prácticamente me fui a vivir a Salinas, una relación sentimental, y ya no estaba aquí en Guayaquil. Se me hacía muy complicado coordinar cuando yo estaba también haciendo otras cosas. Tenía un café galería en Salinas en aquel momento, entonces junto con mi pareja de ese tiempo, y no me daba tiempo para otro tipo de actividades. Entonces, Claro, era una gran responsabilidad, era una red con sí, muchas historias, entonces. es muchas cosas, entonces no tuve la oportunidad. Entonces, cuando empezó esto en el mes de marzo, abril, mayo, fue que me contacté con Jorge Albuja, después con Janina Suárez, después con Marexio Ávila, y prácticamente los cuatro comenzamos a tener entendimientos, y Jorge me dijo, increíble, vamos a hacer, ver qué es lo que sucede con nosotros, la parte de gestión cultural en este momento. Y era un momento muy complicado porque hay lugares que se estaban cerrando, lugares de artistas que también mayoritariamente también son gestores, se estaban cerrando, o sea, y se devino en factores económicos, en labores, en muchas cosas. Entonces, eso es un proceso que también sigue hasta ahora, entonces eso es algo orgánico. Entonces yo digo, todas las cuestiones están orgánicas, porque yo creo que cuando uno se sitúa en algo como en una sociedad, digamos, que tenga un ritmo de patrón habitual, pues ahora no lo hay, ¿no? Entonces estamos muy expensas de la deriva, del devenir. Entonces, pero ahí estamos haciendo algunas cosas, sobre todo el webinar, que es interesante el hecho de que estamos en conversaciones con gestores culturales que yo algunos conozco y otros no. Entonces me parece interesante un poco la acción y la función que ellos estaban haciendo por este tiempo, ¿no? O sea, más allá
de lo que conozco o no conozco a ciertas personas, ¿no? Entonces, ha sido interesante eso, pero de Claro, ahí hay claro, el otras tema. plataformas. Ajá. Claro, el tema del webinar, por ejemplo, nos ha permitido también conocer de cerca este trabajo que han hecho estos colectivos en época de pandemia, ¿no? Cuáles son de repente también las proyecciones que tienen para la nueva normalidad. Hemos tenido colectivos como Violenta, Butaca, Espacio Muégano, ¿verdad? Que también fue Ujú, muy interesante, Wilman Ordóñez, Carla ujú. Bresciani, y hace poco tiempo pues tuvimos también dos grandes invitados de los colectivos Terminal y Madriguera. Madriguera, de Madriguera, que estuvo muy interesante, por cierto, y pues hemos conocido algunas experiencias. Me gustó mucho, por ejemplo, la experiencia de Steven, que nos contaba que junto con su esposa tenían la posibilidad de comprarse una casa y en vez de comprarse una casa, lo que hicieron fue invertir en una librería. ¿Qué? ¿Quién invierte en una librería en esta época? ¿No? Entonces, estas Sí, son experiencias interesantes que el público también, que la gente que nos ve, que nos sigue, pues debería escuchar y también aplaudir y apoyar, porque yo creo que estos programas, estos espacios son justamente para apoyar estas iniciativas de personas que durante inclusive en momentos difíciles apuestan por el arte y por la cultura, Carlos. claro, yo siempre pienso que uno cuando se entrega en pasión a algo, eh, más allá de lo que uno ponga cabeza fría por diferentes factores, lo haces apasionadamente, ¿no? Y eso es un momento como también muy mágico, yo creo, para uno. Y cuando lo llegues a concretar es totalmente satisfactorio. Ay, Y ponerte y fue una vencer a experiencia veces muy, las muy adversidades enriquecedora. o los retos que Muy pueden haber. Sí, entonces, no solamente es mi visión, son visiones que, o haceres de personas en general, al menos las que están en estas áreas, ¿no? A veces la gente no entiende, no comprende un poco que se arriesgan por cosas que no, mayoritariamente no son generadoras económicas, ¿sí? A veces piensa que uno es un paria, una persona que no hace nada, que vive por vivir, pero es totalmente todo lo contrario. Es arriesgarse en cosas donde la gente no se mete, ¿sí? Es incluso conjeturarnos cuando uno crea cosas. No es fácil, ¿sí? A mí personalmente a mí un par de veces me ha dado unos sacudones. Yo creo que hace años me dio cuando hice una obra de una forma como de un tinte espiritual en ese momento, creo que estaba en una búsqueda espiritual, una cosa así. Y al final cuando yo terminé la obra me preguntó a mí y yo me quedé helado. Es como que me dieron un trompón, un knockout y entendí algo que me dijo Hernán Zúñiga hace mucho tiempo cuando fue profesor mío. Me dijo, las obras te van a preguntar, lo que tú haces te van a preguntar. Y cuando sucedió eso, yo me quedé helado se me puso la carne de gallina. Fue una cosa tan rara que uno hace eso, pero al final eso te pregunta a ti, o sea, es ¿De qué como, hora me estás hablando, Carlos? es una obra que ya no existe y es más, yo la quemé, ¡Auch! yo la quemé. Mi padre me dice, tú estás loco, estás quemando. Bueno, siempre me ha considerado que yo soy loco. Es verdad, es verdad, es verdad. Pero bueno, todo tiene su forma de ser. ¿Tenía La el verdad, nombre? ¿Tenía algún nombre la obra? ¿La habías bautizado o simplemente la dejaste ir con todo? no me acuerdo, no me acuerdo bien. No me acuerdo, o sea, ya han pasado muchos años. Eso fue Pero en sin los embargo 90. te ha llegado porque te veo la expresión, o sea, cuando lo recuerdas Sí, como que lo estás viviendo otra vez. sí, o sea, es que fue muy fuerte eso, ¿no? O sea, yo a eso me refiero, ¿no? O sea, hay obras que te preguntan y no es que los demás, sino uno mismo, o sea, eso te pregunta. Es como que, en verdad, tú eres así, en verdad tú haces esto, en verdad tu espíritu es de esa manera. No sé, una cosa así fue. Yo creo que me vino un sinnúmero de cosas, entonces sí me dio como un knockout. Entonces yo digo, estas áreas son justamente eso, son retos y hay a veces momentos, no digo todo siempre, que esas mismas cuestiones nos preguntan y es cuando le golpea muy fuerte. Uh -huh.
Bueno, vamos a retomar entonces las redes gestores culturales independientes de Guayaquil. ¿Cuál sería el objetivo, Carlos, querido, para que los amigos gestores, artistas, conozcan cuál es el trabajo que se está haciendo a través de esta red? Que pueden verla también a través del Facebook en @GCI Guayaquil y pueden ver también los trabajos que hemos realizado, ¿no? Porque están justamente en la cuenta también en @Sinergia GY. Entonces, Ujú. Carlos, cuéntanos el objetivo de esta red y qué es lo que pueden esperar, cómo pueden sumarse nuestros amigos gestores, artistas a este nuevo movimiento. Bueno, es decir que aparte de los conversatorios también van a haber cuestiones de un mapeo, eso, bueno, estamos viendo más adelante, de la ubicación geográfica de gestores culturales o de espacios culturales, más bien de la ciudad de Guayaquil. Entonces, eso es una propuesta también que estamos viendo un poco engranar de mejor manera para que tenga una coherencia mucho más sólida. También estamos viendo ciertas posibilidades de entablar un espacio físico, pero eso está muy tentativo y todavía no puedo decir, sino hasta concretar ciertas cosas que ya se llegará a un acuerdo de ser así. Eso es lo que puedo mencionar, aparte de gestores culturales independientes. Es también vernos un poco también la realidad de nosotros en este momento, ver si contamos con espacios físicos o no, ver si uno se dedica, sigue dedicándose a esto o no. Alguien me preguntó cuando se inició la pandemia, ¿el arte va a morir? No, el arte no va a morir. El arte puede mutar algo, pero Morir nunca. no, eso forma parte del gen humano. ¿Sí? El humano, lamentablemente vivimos en una sociedad donde lo material se ha hecho totalmente imprescindible y a veces obsesionada por el famoso bienestar. Pero justamente el arte de alguna manera revela un poco ese entendimiento profundo de la vida también. Entonces, eso es un mérito. Entonces, retomando el tema, los gestores culturales o el arte siempre va a haber, siempre va a existir, siempre va a hacer cosas. Quizás haya cambiado el formato y quizás cambie más, no lo sé, pero lo que yo sí puedo ver es que se van a seguir haciendo cosas, eso sí. Muy bien, muy bien. Entonces, invitar nuevamente a nuestros amigos gestores culturales, artistas y a toda la ciudadanía para que pueda ver todo lo que se está gestionando a través de esta red, que es la red de gestores independientes de Guayaquil, y pueden hacerlo a través de @GCI Guayaquil. Enséñame, por favor, uno de tus trabajos de los volcanes, que a mí me encanta. Por ahí lo tienes. Bueno, aquí lo tengo. Esto es un trabajo, se llama, voy a hacer una introducción breve. Muy Esto se bien. llama Los volcanes como aflicción social, ¿sí? Esto retomo después de 30 años carboncillo y lápiz de grafito. Es un dibujo más que una pintura. Es en formato A3 y son trabajos que he estado realizando desde hace unos 3 meses, puede ser, 3 o 4 meses. Actualmente llevo 10. Aproximadamente, así es. Sí, entonces tiene que ver un poco, eh, yo lo veo como un entendimiento, primero que siempre hago escenas de la naturaleza, pero no las típicas escenas de la naturaleza bonita o netamente comercial, ¿no? Sino como una visión o una reflexión de un momento, de una cronología, de un sentir también, ¿no? Entonces, esto tiene que ver un poco como situarnos nosotros como un gran volcán y después de vivir esta situación de pandemia y también la cuestión política y de corrupción que a mí me ha enardecido totalmente, no solamente a mí, sino creo que a todo el pueblo ecuatoriano, y que hay gente que murió a través de esto por esa ambición de poder o de plata o de venta. La verdad es que ha sido un momento muy triste y de alguna manera explotaba en coraje por la impotencia de uno no poder hacer nada. Entonces yo lo vi esa manera de reflejar, tal como una escena volcánica que revienta, o sea, y yo creo que no solamente es una visión mía, sino de mucha gente. Entonces, puedo entender que el arte es un canal donde también, y claro, el hacer esto es como que me libera, ¿no? Entonces, bueno,
exteriorizar en todo caso todo ese Sí. caos que vivimos en ese tiempo. Ahí Ujú. estás hermoso. Sí, lo he Sí, visto y sí sería bueno que nos compartieras a través de qué redes sociales la gente puede ver también tus trabajos porque son sí, trabajos realmente estoy en excepcionales. Instagram como Uma Dersu, en Instagram, que es Uma es UMA, ¿sí? Y separado es Dersu, es DERZU, ¿sí? En Instagram y también en Facebook. Y Un poquito ahí, levántalo, por favor. Muy ahí. bien, está el volcán en erupción, claro. Sí, estas son escenas diferentes no, no necesariamente, bueno, este de aquí es del último de lo que ha estado erupcionando el Shanghái. Allá el Shanghái. ¿Puedes subirlo un Sí, poquito, por favor? Sí, súbelo un esta es una poquito. escena. Bien, Sí, muy bien. este es el último, ¿no? Pero ahí tengo de otros volcanes que no necesariamente son de este tiempo o de este país, sino de otras locaciones también, ¿no? Ah, ese también me encantó mucho. Y sabes qué me parece también interesante cuando estoy visitando tus redes sociales, que estás haciendo trabajo y pones una música especial para cada trabajo, ¿no? Y entonces también es Sí. envolvente. Sí, la verdad es que yo soy muy ambiental, la música influye mucho en mí, entonces pongo cierta música que de alguna manera refleje también mi sentir de esa manera o de esta serie, entonces es como, soy melómano, me encanta la música, amo la música, leo libros de música, me encanta la música, entonces aprovecho también, pongo lo que me influye también, digamos, la parte auditiva, ¿no? Ujú. Muy bien, Entonces, excelente trabajo, sí tengo Carlos. algunos de series de estas. De hecho, uno de esos trabajos hermosos puede ir aquí en Entonces mi sí me... pared, más arriba, y ese queda muy bien en mi pared, claro que sí. a ver, Ponlo más arribita, por favor, qué hermoso es, entonces, ¿ah? a ver más arriba. Imponente. Ahí. Muy bien, muy bien. Claro, este es el Cotopaxi. Sí, ¿Mm? entonces, quiero Hermoso ver también. este. Son diferentes. Esto creo que es de Islandia. Esto es de Islandia, si no me acuerdo bien. Muy bien. Entonces recuerden Sí. los amigos que quieran ver pues con detalle estos trabajos de Carlos Vaca a través de sus redes sociales. Uma Dersu con Z. Uma Dersu. Ese es hermoso también. Sí, claro, cuestan, sacan la madre también, ¿no? Sí, tiene que ver justamente lo que menciono, ¿no? Muy Entonces, bien. ahorita he hecho 10, yo escatimo que vaya a ser 12, y yo creo que esa serie ahí termina. Bueno, ¿y la vas Entonces, a exponer en es algún un poco lo momento? que sucede. No sé si, ¿Vas a exponerlo en algún momento? no sé si es ponerlo dentro de la muestra Tiempo de Venir. No lo sé, no lo sé todavía. Hay una cosa que yo manejo por ética, que es la siguiente. Cuando soy curador no participo como artista y cuando soy artista yo no participo como curador. Pero dadas las circunstancias con esto es que me pongo a pensar, participo. Haré doble papel. Es como que yo mismo curo a la parte de artista. Es un juego así, entonces, pero en realidad no lo sé todavía. No, lo voy a de pronto exponer individualmente o los venda más que exponer. O sea, en realidad no lo sé, pero puede ser que más que los venda que exponer. Sí, Muy bien, entonces Carlos. yo creo que por ahí va. Ha sido de Pero es el verdad. momento de iniciar esto. Ujú. Muy bien, ha sido un gusto de verdad compartir contigo este tiempo a través de Idearte. Eres un invitado realmente muy especial y para una próxima ocasión, quizás con un minito, poder conversar también acerca de lo que pues, hemos tratado, ¿no? Durante todo este tiempo y ver qué hemos concretado, qué se ha realizado, si en realidad esta nueva normalidad nos permite disfrutar de este arte maravilloso que tú junto a otros artistas también están gestando. Un abrazo, mi querido Carlos, tus últimas palabras para la gente que nos está viendo, Ujú. escuchando. Bueno, agradecerte por esta invitación y bueno, pues a la gente que siga viendo este canal, que siempre es interesante estar al tanto de lo que sucede, de personas que de alguna manera hacen o realizan cosas, eh, mayoritariamente en la parte de arte. Es interesante ver un poco la realidad también y qué mejor de esta manera. Sí, pues en todo caso, muchas gracias y bueno, pues espero verte pronto o poder realizar algunas cosas en el futuro.
Muy bien. También queremos saludar a nuestro querido Schubert Cordero, que desde España está haciendo la parte técnica, a nuestro querido director, Carlos, y a todos ustedes. Que la pasen muy bien. Nos vemos pronto. Bye bye. Una producción de Sinergia.